Vamos a comenzar a trabajar con funciones de varias variables, pero es importante comenzar primero definiendo y entendiendo qué son, ¿vale? Em, eh, eh, y, y es importante porque pues, ya lo hemos trabajado, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos habla del volumen de un cilindro, que es área de la base por la altura, pero el área de la base depende del radio, y depende de la altura. Entonces, hablar del volumen del cilindro, pues es muy fácil de calcular si nosotros conocemos las variables radio y altura. Dependiendo de estas dos variables, pues tenemos un conjunto de posibles valores para el volumen, ¿de acuerdo? Y el detalle está en que una función de dos variables, ¿sale? Se define de la misma forma que una función de una variable, solamente que aquí, en lugar de tener solamente números dentro del dominio, tenemos pares ordenados, ¿sale? Donde esta entrada y esta entrada del par ordenado para una función de dos variables son, son números reales, ¿de acuerdo? Es decir, ese par ordenado pertenece al espacio 2, R2, ¿de acuerdo? A ver, se los explico de esta manera. Ñam, 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 mi pan, sum, ñam. Aquí está. Ok, a ver. Nosotros cuando trabajamos con funciones, ¿de acuerdo? Tenemos una función f de x, ¿de acuerdo? Toma valores de un conjunto llamado dominio y los manda a un conjunto llamado contradominio, ¿sale? El dominio es un subconjunto de los números reales y el contradominio es un subconjunto de los números reales, porque trabajamos funciones de R en R. En general, cuando se da la oportunidad de que sean iguales, ¿de acuerdo? Entonces decimos que f es una función que toma valores reales y los asigna a los números reales. Si no, va a ser un subconjunto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la función f de x igual a 3x más 1, pues es una función que va de R a R, ¿vale? Y lo que hacemos es que decimos que el dominio está compuesto por numeritos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros dibujamos la, la, la función, la función va a ser algo más o menos así. Bueno, déjenlo hago con otro color, ¿sale? Esto sería la función, entendiendo que todo el eje horizontal es el dominio de la función. Aquí está representado el dominio, ¿de acuerdo? Y el eje vertical, tal es el contradominio. Y entonces lo que nos representan estos puntos, ¿sale? Son pares ordenados, vamos a llamarles A, F de A, ¿de acuerdo? Este punto es un par ordenado A, F de A, donde ahora este elemento es un elemento del dominio, ¿de acuerdo? Este A pertenece al dominio, y F de A es un elemento del contradominio, ¿de acuerdo? Obviamente, pues esto significa que son números reales. Aquí lo que trato de expresarles es que el dominio es todo el eje horizontal, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si ahora tenemos una función nueva que depende de dos variables, x y y? ¿De acuerdo? En este caso, esta función va a tener como entradas pares ordenados x, y, donde x pertenece a los reales y y, ¿sale? Bueno, no, ahí sería adelantarme un poco. D tiene su propio conjunto de uso, ¿sale? Em, Vamos a llamarlo dx. Y tiene su propio conjunto
de valores que puede tomar de Y. En este caso, ambos son subconjuntos de los reales. Y por lo tanto, el dominio completo de la función, pues es los valores que puede tomar cruz, los valores que puede tomar Y. ¿De acuerdo? Este, este producto cruz de los, bueno, no es un producto cruz como lo hemos definido anteriormente. Este producto de conjuntos lo que te dice es que ahora el dominio de la función está formado, ¿sale? Por pares ordenados XY, ¿de acuerdo? Que no son otra cosa que puntitos, donde la primera entrada pertenece a los reales y la segunda entrada, no, estoy mal de nuevo. La primera entrada pertenece al conjunto de X y la segunda entrada pertenece al conjunto de Y. En general vamos a obviar esto, ¿de acuerdo? ¿Sale? Al final del día, este de X y de Y es un subconjunto de R cruz R para decir que nos manda un par ordenado. Lo que significa que el dominio de F, ¿sale? Es un conjunto de puntos XY que pertenecen y a esto se le llama R2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mm, y aquí lo que estamos tratando de decir es que el dominio de la función es un subconjunto de R2. Y lo correcto sería manejarlo tipo subconjunto. ¿Vale? Lo que estamos tratando de indicar aquí es que F va a estar siendo evaluada en pares ordenados de esta forma. ¿Vale? Y eso significa que si nosotros trazamos, ¿sale? Nuestro espacio cartesiano, ¿de acuerdo? Donde estos son los ejes. Esta es la parte negativa del eje Z, la parte negativa del eje Y la parte negativa del eje X. X, Y, Z, sí, tendría que ser así. ¿De acuerdo? Lo que obtendríamos es que nuestro dominio pues sería una mancha por aquí. ¿De acuerdo? ¿Sale? En este caso, por como lo hemos empezado a definir, ¿sale? Tendrían que ser cuadraditos, ¿de acuerdo? Pero en realidad puede ser cualquier tipo de mancha sobre el plano XY, ¿de acuerdo? Y lo que obtenemos como resultado, ¿sale? De evaluar la función en un punto X0, Y0, ¿sale? Un punto que esté por aquí, es un valor, ¿sale? Es un valor o un número real y por lo tanto se transformaría en un elemento del eje Z, ¿sale? Algo por aquí, por ejemplo, que nos definiría como la altura, podríamos entenderlo, ¿vale? Y esto hace que este tipo de funciones se transformen como en sábanas, ¿vale? Esto es más o menos la idea de lo que estamos haciendo y pues obviamente nos puede quedar sabanitas de diferente estilo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros escribimos x cuadrada más 3xy, 3x por y, menos y cuadrada, por decir algo, ¿sale? Nosotros estamos transformando al dominio de la función en esta estructura. Déjenlo hago un poquito más grande. ¿Vale? Estamos transformando esta que es una función de dos variables de x, y, ¿sale? Donde el dominio en este caso es todo el plano gris y las alturas se vuelve el contradominio. ¿De acuerdo? Entonces, algún punto que sustituyamos aquí en esta función que acabamos de crear, que es f de x, y igual a x cuadrada más 3xy más y cuadrada.
no, menos y cuadrada. ¿De acuerdo? Aquí lo borro. ¿Vale? Si utilizamos, por ejemplo, algún punto arbitrario, digamos el 1,2, pues la función evaluada en 1,2 nos da un tercer valor, ¿vale? Que sería 1 al cuadrado más 3 por 1 por 2 menos 2 al cuadrado, que sería 1 más 6 menos 4, y esto nos daría 3. ¿De acuerdo? Entonces, si nos refiriéramos a ese punto en particular donde nos dio 3, es decir, el elemento donde la función nos da 3, tendríamos una estructura del estilo 1,2, 3, donde este elemento es un elemento del dominio y este elemento es un elemento del contradominio. ¿De acuerdo? Para simplificar notación, lo que se hace es decir que este elemento que acabamos de definir acá, se le quita la parte de los paréntesis del dominio y se dice simplemente que tenemos el punto 1, 2, 3. ¡Ja! ¡Qué divertido! Donde esta variable corresponde a X, esto corresponde a la segunda variable Y ahora, esta es nuestra variable dependiente Z, ¿de acuerdo? Pero en realidad tenemos un punto, ¿de acuerdo? Que lo sustituimos dentro de la función y lo que obtenemos es un valor. Con lo cual, con los dos valores anteriores más el tercero, creamos una gráfica. ¿De acuerdo? Nuevamente, esta es la representación de cómo el punto, en este caso encontramos el punto 1,2,3, ¿ven? Que se encuentra por acá. ¿De acuerdo? Está en la función y es la altura que se obtiene del elemento o de graficar el punto 1,2, ¿de acuerdo? Que este punto, el 1,2, es un punto que pertenece al plano XY y que al evaluarlo dentro de la función, pues nos da el tercer elemento, ¿de acuerdo? Mientras este B pertenece al dominio de la función, ¿vale? El valor 3 pertenece al contradominio y al agregar el 1 y el 2 con el 3 obtenemos ya el elemento de la gráfica. Son varias cosas distintas nada más para poder entender bien qué son las funciones, ¿de acuerdo? La idea es, en este caso estamos trabajando una función de dos variables y el resultado es un tercer valor con el cual formo una tríada ordenada que me permite hacer una representación gráfica de esta función de dos variables en un espacio cartesiano. ¿De acuerdo? Sí queda más o menos clara esa idea. Sí, profe. Siento que le di muchas vueltas, pero espero que le sirva. De aquí, una cosa muy, muy importante, y aquí va a dar un montón de funciones, ¿de acuerdo? Ya explicamos un poquito de la gráfica, donde el tercer punto pues, es el resultado de evaluar la función, que es lo mismo que nos dicen aquí, ¿de acuerdo? Y lo que sigue es hablar un poquito de las curvas de nivel. Curvas de nivel, en principio, para ustedes es importante, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si estamos interesados en esta función, pero queremos ver cómo se comporta a diferentes alturas? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, tenemos la función, seguimos trabajando con la misma, f de x, y igual a x cuadrada, ¿de acuerdo? Igual a x cuadrada más 3xy menos y cuadrada.
Y nos interesa revisar aquellos valores donde k es igual a 1. Es decir, k igual a 1, donde f de x, y sea igual a 1. Calcular esto se le llama una curva de nivel. Y eso transforma esta expresión x cuadrada más 3xy menos y cuadrada, ¿sale? En una ecuación a resolver, ¿de acuerdo? Y pues hay que despejar y se puede despejar y de alguna forma, ¿sale? O graficarla directamente o encontrar el conjunto de valores. Si nosotros lo hacemos así como está directamente, GeoGebra no lo permite. Entonces sería esta expresión igualada a 1, ¿vale? Es decir, x cuadrada más 3x por y menos y cuadrada igual a 1. ¿De acuerdo? Interesante. Aquí en realidad lo que nos debería dar, es que interpreta con que z es cualquier valor. En realidad aquí lo que nos debe de dar es la intersección de esta con esta. Sale. No la calculó. ¿Por qué no quiso? Es que aquí este está interpretando que esa no, yo quería la otra. Quiero que me intersectes esta con esta. No quiere. Bueno, está bien. Entonces no y ya. Aquí lo que pasa es que nos está interpretando que z toma cualquier altura, pero en realidad lo que andamos buscando es esta línea que es la que tendría altura 1, ¿de acuerdo? Estas curvas, ¿sale? Que tienen este comportamiento, nos puede definir cuál es la forma o el contorno de la superficie que tenemos a la misma altura. ¿De acuerdo? Esas curvas de nivel tienen cierto grado de importancia, sobre todo cuando hablamos de la topografía de un lugar. ¿Vale? Y de hecho ustedes ya lo han visto. ¿De acuerdo? Estas son las curvas de nivel. Cuando nosotros hablamos de una sección topográfica y nos permite identificar qué cosas se encuentran más profundas de otras. Y los contornos, estos contornos que se encuentran aquí son exactamente líneas divisoras entre que se encuentran todos esos puntos a la misma altura, ¿de acuerdo? Y generalmente nos lo grafican en rojo más alto, azul más bajo, pasando por tonos verdes y amarillos. Entonces, si nosotros pudiéramos modelar esta superficie que se está creando, ¿de acuerdo? Y nosotros diéramos un valor, cierto valor de K, obtendríamos para algún valor de K esta curva, para otro valor de K la curva que se encuentra aquí, para otro valor de K la curva que se encuentra acá y así sucesivamente. Esas son las curvas de nivel aplicadas a topografía, ¿de acuerdo? Y en principio, dentro del estudio de mapas para ustedes es importante porque dependiendo de la altura pues van a tener ciertas propiedades. ¿Cuáles? No tengo idea, eso lo estudian ustedes, ¿de acuerdo? Pero básicamente si se modela alguna superficie, el calcular curvas de nivel nos permite identificar estos contornos donde todo está al mismo nivel. Si tú graficas una segunda curva, pues puedes identificar qué
qué cosas están dentro de esas dos curvas de nivel, ¿de acuerdo? Para el objeto que estás estudiando. Y simplemente es agarrar e igualar la función a un cierto punto. ¿Sale? ¿Qué más tenemos? Parece que por aquí es la parte más importante. Funciones. ¿Qué pasa si tenemos funciones de más variables? Pues se pone más divertida la cosa. Aquí si tenemos una función de dos variables, f de x, y, el resultado pues, es un valor en R, y por lo tanto si tenemos x, y, que son puntos que pertenecen a R2, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y tú le agregas un tercer punto, x, y, f de x, y, donde este tercero también pertenece a R, ¿sale? Pues entonces obtienes elementos de R3, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se construye o cómo interpretamos R3? Pues lo interpretamos como el espacio, ¿vale? Cuando nosotros tenemos funciones de una variable de x, donde obtenemos que esto pertenece a los reales y x pertenece a los reales, pues esto lo construimos felizmente en un plano, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos construir como pequeñas superficies dentro del espacio. Y de hecho lo ideal sería graficarlo en el espacio, ¿vale? Pero si tú tienes una función que tiene como variables x1, x2 hasta xn, ¿sale? Con x1, x2 hasta xn números reales, ¿de acuerdo? Entonces, como cada uno vive en su propio dominio de los reales, el, el punto x1, x2 hasta xn, pues pertenece a Rn, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y al agregarle el punto x1, x2 hasta xn, el que se obtiene de la función, si es que esto también da un número real, ¿sale? Pues esto ya pertenece a Rn más 1, ¿de acuerdo? Entonces es que un punto en dos dimensiones, ¿sale? Al evaluar una función de dos variables, obtienes un tercer valor y ya con él formas algo en tres dimensiones. Si tienes más variables, la dimensión aumenta. Entonces, si tienes funciones de tres variables, x, y, z, pues el resultado te da un número real adicional. Y el problema es que nuestro espacio donde podemos graficar las cosas es tridimensional, ¿de acuerdo? Si nosotros nos animamos a tratar de construir cosas en cuatro dimensiones, cuesta trabajo imaginarlo porque estamos limitados, ¿sale? A entender las cosas en tres dimensiones de desplazamiento, ¿de acuerdo? Largo, ancho y alto. Si bien entendemos una cuarta dimensión como el tiempo, no nos podemos desplazar hacia adelante y hacia atrás sobre él, entonces no nos sirve como elemento de graficación. ¿Sale? Nosotros estamos limitados a interpretar gráficas y dibujos en 2 y 3 dimensiones. ¿Vale? No podemos desplazarnos o no tenemos la facilidad interpretativa cuando se hablan de figuras de más dimensiones. ¿Vale? Ese es el detalle. Y eso pues provoca que nos cueste trabajo entender cosas en más dimensiones. En este caso, ustedes tienen que aprender funciones de dos y de tres variables. No nos metemos en más. Existen
se trabajan, pero no vamos a meterlos al análisis fuerte en ese sentido, sino simplemente en funciones de 2 y de 3 variables. ¿Vale? Y pues aquí continúa este trabajo con la graficación de algunos elementos y cómo trabajar estas cosas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Problemas? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, pues vamos a detenernos.